Entonces, en la clase de hoy, lo que vamos a ver es una clase cátedra de las derivadas de orden superior y razón de cambio. Entonces, los tres objetivos de hoy día es entender lo que es las derivadas de orden superior, que es lo que primero que vamos a trabajar, y después, como segunda parte, entender la razón de cambio, que este es el fuerte, esta es la mayoría de las veces en la que cae la gente, que no sabe cómo resolver o lo encuentra más complicado, y es lo más importante del curso. Si a ti te preguntaran qué es lo que aprendiste en Mate 1, realmente lo que tú aprendes es razón de cambio, porque ahí conlleva todo, aprende a derivar, aplicar reglas de la cadena, cambios de variables, lleva todo. Entonces, primero partamos con la parte de derivadas de orden superior. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hasta ahora entendemos que hay una función que puede tener una variable. Eso quiere decir que no necesariamente la función tiene la única letra, puede tener más de una. Pero cuando nosotros denotamos que solamente nos interesa una variable, las demás pasan a ser constantes. Y a esta función nosotros la derivamos respecto a esa variable. Eso es lo que sabíamos hasta ahora, derivar. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora a esta derivada yo la puedo volver a derivar por la misma variable. A esa relación se le llama segunda derivada. Las derivadas nosotros las anotamos de la siguiente forma: df de x, dependiendo si la variable era x. O también la podríamos denotar como f'. O también, como nosotros sabíamos que fx era igual a y, podríamos denotarlo como y'. Lo importante de destacar es que por cada derivada que yo haga, ejemplo, si yo hago una derivada a la primera derivada, voy a empezar a poner estos símbolos que están acá. La cantidad de comillas que lleva me va a denotar la cantidad de derivadas que le he hecho. Ejemplo, si yo quiero una tercera derivada, voy a tener que poner 3 veces la comilla. Y esto se entiende que es 3 en la tercera derivada. Si yo quisiera una cuarta derivada, por regla general, yo los libros que he visto y lo que me enseñaron, porque hay muchas formas, pero lo más general es poner en romanos una comilla y una V, o una I y una V, entendiendo en romano que es la cuarta derivada. Porque si uno pone cuarta, también lo he visto, pero es raro, que se puede tratar de interpretar como que está elevado a la cuarta. Entonces por eso se ponen comillas o números romanos, para denotar la derivada. Y simplemente lo que está diciendo es que ahora la función, cuando nosotros derivamos por primera, nosotros ahora podemos a esta derivada que obtenemos hacerle otra derivada más para obtener la segunda. Si quisiéramos hacer la tercera derivada, vamos a obtener la tercera derivada y así la cuarta. Ahora, esta segunda derivada se puede escribir como doble comilla, también se puede escribir como la función y, como sabemos que la función f es y, con doble comilla, o también se puede escribir de esta forma. Esa forma nace por el hecho de que yo, al aplicar primera derivada de una función, lo que estoy haciendo es un dy de x. Y ahora, si a ese dy de x yo le aplico una segunda derivada, lo que voy a obtener es como un d cuadrado, realmente no significa eso, pero es como una segunda derivada de la variable 2. Realmente no es que estoy multiplicando el cuadrado, no cometan ese error. Es lo que estoy diciendo es que estoy derivando 2 veces la variable x. Estoy derivando una vez para obtener la primera y la segunda vez para obtener la ecuación. ¿Qué es lo que pasa? Que las funciones, vamos a saltar ahí, las funciones hay de muchos tipos. Nosotros conocemos las de los polinomios, las trigonométricas, un seno, las exponenciales y sin fin, y combinaciones. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros derivamos primero los polinomios, ejemplo, el x a la cuarta, si yo lo derivo, obtengo 4x cubo, y si lo vuelvo a derivar, obtengo 12x cuadrado, y si lo vuelvo a derivar, obtengo 24x, y si lo vuelvo a derivar, obtengo 24, pero va a llegar un punto en que si lo derivo desde ese punto en adelante voy a obtener 0.
0, 0, porque la deriva de una constante es 0. Entonces los polinomios no tienen infinitas derivadas. No lo puedo derivar infinitas veces. Tienen hasta un cierto punto. Las funciones trigonométricas y las exponenciales no. Son funciones periódicas. Por lo tanto, la deriva de una función trigonométrica sigue siendo una función trigonométrica y la puedo volver a derivar y la puedo volver a derivar y la puedo volver a derivar. De igual manera, las exponenciales. Entonces, lo vamos a encontrar con estas funciones que podemos derivar muchas veces o algunas que simplemente las podemos derivar una cierta cantidad de veces. Y la regla para derivar ya no es nuevo, es derivar. Si yo tengo una función y imaginemos x a la cuarta y la derivo por primera vez, que es lo que yo sé hacer, ahora, para obtener la segunda, es solamente centrarme en esto. Y es como que fuese una nueva función y es la que quiero derivar. Y ahí obtendría el resultado. Ahora. Disculpa, una consulta. ¿Sí? ¿Y qué interpretación tiene por ejemplo, la segunda derivada si la primera era la pendiente de la recta tangente? Ya. Las funciones nosotros ya sabemos que la interpretación de la derivada era la pendiente de la recta tangente. En sí, la segunda derivada no te va a aportar mucho de interpretación, pero sí te va a dar una cierta información que es valiosa, que es la siguiente. Que hay unas rectas que son muy especiales, que son las de los máximos y mínimos. Esas máximo y mínimo tienen la particularidad que su pendiente vale 0. Esa pendiente, como vale 0, yo la interpreto como que la derivada de esa función es igual a 0 para obtener los máximos y mínimos. Pero nosotros nos damos cuenta que hay unos puntos que son los puntos de inflexión. Y esos puntos de inflexión es cuando cambia la curvatura, también la derivada vale 0. Pero no es un máximo ni un mínimo, es un punto de inflexión. La segunda derivada, si yo hago el mismo procedimiento, le igualo a 0, yo puedo saber con certeza ahora si es un punto de inflexión, porque si me sigue dando un 0, es un punto de inflexión, puedo saber con certeza ahora si ese valor que antes yo no sabía si era un máximo o un mínimo, yo puedo saber con certeza si es un máximo o un mínimo, pero con certeza, por el resultado que va a dar. Imaginemos, mira, vamos a hacer un ejemplo para entender eso muy sencillo. El x cuadrado. La función x cuadrado, nosotros sabemos que tiene un mínimo. Pero cuando nosotros aplicamos la primera derivada, solamente tenemos el 2x. Y lo único que podíamos saber es que el x vale 0, para que obtenga esa derivada igual 0. Pero la primera derivada nunca te va a decir si es un máximo o es un mínimo, o un punto de inflexión, no te lo dice. Tú tienes que graficar o por medio de otra forma acercarte por la derecha o la izquierda, saber si era un máximo o no. Pero si yo aplico la segunda derivada, me va a dar un 2. Si la segunda derivada, evaluada en ese punto, evaluada en el punto que yo tengo la duda, que yo ya sé que es un punto máximo, mínimo o de inflexión, que lo obtuve de la primera derivada, pero tengo la duda de saber si ese punto es un máximo o es un mínimo o es un punto de inflexión. Si yo lo evalúo y es positivo, es un mínimo, sí o sí. Si la segunda derivada evaluada en ese punto es menor que 0, es un máximo. Y si la segunda derivada me sigue dando 0, es un punto de inflexión. Eso es lo que aporta la segunda derivada. Ya la tercera, ya la cuarta, ya la quinta no aportan en nada. Realmente la segunda derivada tampoco está aportando. Es el concepto de igualarlo a 0. Porque la primera derivada tampoco, sí, lo único que te podría decir la derivada era la pendiente de la recta, que es la razón de cambio. Pero, que después vamos a ver a continuación, pero lo que más te aportaba era cuando tú igualabas esa derivada igual 0, que te aportaba lo máximo y mínimo. La segunda derivada te puede aportar como el cambio del cambio, que es como en física como la aceleración. El cambio de la pendiente, es como cómo cambia la pendiente.
Es como si tengo una pendiente acá y una acá, es cómo cambia, si cambia positivo o cambia negativo. Por eso cuando paso de aquí para acá me da positivo, porque paso de algo negativo a algo positivo, hay un cambio positivo, aumenta. Por eso es un mínimo. Si lo fuese al revés, pasaría de algo que va aumentando a disminuir. Por eso la segunda derivada, si es negativa, es un máximo. Y si no se produce un cambio, es porque es un punto de inflexión. Pero no aporta así como, ¿quién me da información? No. Es lo que, cómo puedes aplicarlo, es la información que te puede dar. ¿Ya? Uno también tiene que entender algo, y es bueno que hiciste esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes están estudiando carreras de ingeniería, dependiendo de qué carreras son, pero todos los fenómenos que ustedes van a ver o que van a aplicar en sus carreras, a lo más, las reglas como de la naturaleza que van a estudiar, por ejemplo, los electrónicos van a estudiar ondas eléctricas o cómo señales de onda, o circuito electrónico, o los mecánicos, mecánica de roca, o cómo se transfiere el calor en química, cosas así. Todas las ecuaciones, a lo más, son ecuaciones que hay segundas derivadas. Es muy raro que haya una tercera derivada. Siempre todas las físicas son de segundas derivadas, ecuaciones. Eso quiere decir que puede haber una primera y una función igual a coseno. Pero no más que eso, no se complica más que eso. Así funciona la naturaleza, o así funciona lo que tenemos hasta ahora con las ecuaciones que hemos aprendido. Entonces, por eso se le hace hincapié a poder entender estas segundas derivadas para poder aplicar. Ahora, con este ejemplo, miren, vamos a hacer el siguiente, que dice que tenemos esta función enésima. Esta es una función que está elevado a la n, de un polinomio, y nos piden que calculemos la derivada k enésima, no enésima, sino k enésima. Pero k es mayor que n. Entonces, apliquemos la primera derivada. La primera derivada es simplemente n por x elevado a la n menos 1. La segunda derivada va a ser n por n menos 1 por x elevado a la n menos 2. La tercera derivada va a ser n por n menos 1 por n menos 2 por x elevado a n menos 3. La pregunta es, ¿están viendo el patrón? ¿Algún patrón que se está generando? ¿Alguien lo ve? Primero, es que podemos observar que aparecen estos términos de acá. Estos términos son muy especiales, no es cualquier multiplicación. Esos son factoriales. Se parecen. Entonces nosotros tenemos que entender lo que era el factorial. El factorial era el término n por l menos 1 por n menos 2 por n menos 3 y así sucesivamente hasta llegar a 1. Pero nosotros tenemos n por n menos 1 por n menos 2. No tenemos hasta n menos 3, tenemos solamente hasta acá. Para el n igual 3. Para la derivada igual 3. Entonces, yo puedo despejar este término. Y me va a quedar n factorial dividido por todo esto, que lo voy a poner en morado. Todo esto. Y eso es otro factorial. Pero ese factorial parte de n menos 3. Eso es n menos 1, n menos 2. Entonces, para cualquier k, para cualquier valor, 1, 2, 3, 4, lo que voy a obtener va a ser n factorial partido en n menos k factorial. Fíjense para la segunda. Para la segunda voy a obtener hasta acá. Y para allá voy a obtener el n menos 2. Por eso me va a quedar n factorial partido en n menos 2. Y el x va a estar simplemente elevado a n menos k. Entonces,
pudimos encontrar, los pasos fueron los siguientes. Primer paso, escribir la ecuación. Segundo paso, derivar una cierta cantidad de veces hasta que encuentren un patrón. Siempre hay que encontrar un patrón. Primera, la segunda, la tercera, la cuarta, si todavía no la veo, no la quinta. Y después encontrar la relación. Ahora, nos dicen que lo calculemos, que digamos cuánto vale esto. Pero esta función va a tener dos valores. Sí, y los dos valores me los va a decir esto, de acá. ¿Qué es lo que pasa? O también lo del acá del factorial. Que el k no puede ser mayor que n. Porque si el k es mayor que n, pasa lo que habíamos dicho. Que si yo derivo muchas veces una función, va a haber un momento en que va a dar 0, 0, 0, 0. Y es cuando derivo que el k es igual a n, lo que va a pasar es que va a ser la última vez que obtenga un número. Pero a partir de él, cuando el k es mayor que n, voy a obtener como resultados puros 0. Y para menores que n, obtengo este, que cumple. Veamos el ejemplo, de nuevo, para entender ese concepto. Imaginemos que el n vale 3. Si el n vale 3, entonces es un x cubo. La primera derivada me va a dar 3x cuadrado. La segunda derivada me va a dar 6x. La tercera derivada me va a dar 6. Y la cuarta derivada me va a dar 0. Las primeras tres yo las pude obtener con esto. Puedo reemplazar y las obtengo fácilmente. Pero para k mayores que n, 4, 5, 6, voy a obtener 0, 0, 0, 0, 0. Entonces dice calcular para mayores 0. Pero había que entenderse y darse cuenta de ese patrón. Recuerden que si tienen dudas me pueden preguntar, no hay problema. Estamos aprendiendo un concepto nuevo. A diferencia de clases pasadas que hacíamos ejercicio, ya esto es conceptos nuevos. Para eso vamos a hacer este ejemplo, el segundo. Nos dan una función. Dicen, el i es igual a todo esto. Fíjense en un detalle. Es una función trigonométrica dentro de otra función trigonométrica. Por lo tanto, el x no puede ser cualquier cosa. No puede ser grados. ¿Por qué? Si el x fuese grados, 30 grados, me va a dar como resultado el seno de x un número entre 0 y 1. Y después tendría el seno de ese número. Y ahí falla, porque si le estoy dando grados a la primera función trigonométrica, la segunda también tiene que estar en grados. Por eso se ocupan radianes. La solución de los radianes que te pide es un número. 2pi, 3pi es un número, es 3, y algo por 2 o 3,4 y así, es un número. Es una longitud. Y como resultado te va a seguir dando un número. Entonces no hay problema. Eso es una acotación. Pero lo que lo están preguntando es que demostremos que esta función pertenece a esta ecuación. Nosotros estamos acostumbrados a que teníamos ecuaciones de este estilo. Y te decían, demuestre que el x igual a 5 cumple esto. Entonces tú tenías que reemplazar y ver si cumplía. Si cumplía, sí. Si no cumplía, no. Era demostrar simplemente. Entonces lo están pidiendo lo mismo. El problema es que esta función tiene segunda derivada, primera derivada y tiene la función. La función ya la tenemos, está acá. Pero lo que no tenemos son la primera y segunda derivada y hay que derivarla. Esto es lo que yo me refería, que las ecuaciones a lo más son de segundo grado. Después cuando pasen a Mate 3 y en Mate 4 van a resolver puras ecuaciones de derivada. Ya no van a ser variables, sino que van a ser derivadas. Ecuaciones diferenciales. Hay hasta cursos que se llaman E2, ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales. Y en ahí solamente tú ves toda la matemática con derivadas, 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 derivadas. Entonces toda la física, todos los fenómenos están descritos por derivadas, ecuaciones de derivadas.
a lo más de segundo grado. Es muy raro, yo nunca he visto una de tercer grado que demuestre algo físico. Puede ser que después más adelante sí. Ahora, tenemos esta función y tenemos que derivarla. Entonces, al derivarla, aparece el concepto de la regla de la cadena, porque tenemos una función dentro de otra. La derivada del de afuera es coseno, se mantiene el argumento, por la derivada del argumento, que sería, la derivada sería coseno de x, por la derivada del argumento. Esta nunca la ponen, siempre se le olvida a la gente poner esa, pero es porque es un 1. Pero después más adelante nos vamos a dar cuenta que hay que ponerle igual, porque no siempre va a depender de esa variable. En este caso estamos derivando respecto a x, por eso da igual. Pero después vamos a tener otras funciones que van a tener otras variables. Tenemos la primera derivada. Y ahora hay que hacer la segunda derivada. Pero ahora hay un detalle. Tenemos la multiplicación de dos funciones. Y como es la multiplicación, es la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Me quedaría menos seno, porque la derivada del coseno es negativo, se mantiene el argumento, por la derivada del argumento, por la segunda función. Voy a poner con colores. Este coseno es este coseno, que está acá, en la segunda función. Pero este coseno que está acá, aparece de acá, de la derivada del argumento. Más la primera ecuación, que sería lo verde, coseno de seno de x, por la derivada de la segunda ecuación. Podríamos ordenar un poco. ¿Y qué nos va a quedar? Menos seno de x, coseno cuadrado, menos, porque este más se va con este menos, coseno de seno de x, seno de x. Voy a borrar esta porque es lo mismo de abajo, pero está reordenada. Y voy a borrar los colores acá. Entonces, tenemos la función y, que era esto morado, y a esa función le tenemos que multiplicar por el factor del coseno cuadrado. Entonces multipliquemos, me quedaría coseno cuadrado por seno de seno de x. La segunda función la tenemos acá, la derivada, la segunda derivada. Y esa segunda derivada se multiplica por tangente. Entonces, si multiplicamos por tangente, me va a dar seno de x, porque la tangente es seno partido en coseno, y los cosenos se van, seno coseno de seno de x. Un detalle, fíjense que esto no es coseno por seno, no, es coseno con argumento, seno de x. No estoy multiplicando el coseno por seno. Y el último, el término de acá, es la segunda derivada, que es todo esto, no se multiplica por nada. Y ahora me dice que simplemente sumen. Me dice suma en los tres términos. Entonces voy a sumar los tres términos. Este término que está acá es idéntico a este, pero con signo contrario, se van. Y este término de acá es igual a este, se van. Entonces la suma me va a dar 0. Y demostré que realmente cumple. Entonces demostré que esa función sí cumple esa ecuación. Lo importante es que, más que resolver la ecuación, eso no es lo importante de este problema, es que
sepan derivar. La primera derivada ya la saben hacer. Pero ahora es como que se olvidaran por un momento de ese i y vuelvan a derivar ahora este resultado para obtener la segunda. La mayoría de las veces se va a complicar la segunda derivada. Y eso es lo que vamos a practicar. Profe, Sí, hay algo que no me quedó claro, que en la ecuación, la sí, tangente de x y el coseno cuadrado de x que están ahí, sí. simplemente se ignoran a la hora de realizarlo, que no, No, no vi que lo haya considerado a la hora de... mira, acá tengo, acá tengo el i, ¿sí o no? La función, acá está la función. ¿La Sí, ves? sí, Y acá tengo el i, ¿sí o no? sí. Ujú. ¿Qué es lo que hice acá? ¿Qué hice de aquí a acá? Derivarla. No, Ah, no, no, no. no. No, no, no. ¿Por cuánto multipliqué? Ya, ya, ya. Esta es la derivada de i. Ahora, fíjate en este de acá. Esta es la derivada de i, ¿sí o no? Ujú. Multiplica por tangente. ¿Qué te va a dar? Ah, ya, sí. Eso es lo que hice. Y Mm, al tercero no le hice nada. Al tercero fue al único que no le hice nada. Porque no mm. estaba multiplicado por nada. Ah, ya, ya, ya. Por eso puse una flecha acá. No, esta flecha, las flechas no significan igual, porque si no hubiera puesto igual. Hubiera puesto Ujú. ahí igual. Pero puse flecha porque dije, vamos a multiplicar ese por el factor coseno cuadrado y vamos a multiplicar este por la tangente. Entonces sí, hay que Ya, hacerlo. Nunca no te puedes comer esos términos. ya, ya, ya. Y ahí Sí, igual y me dio cero. Ya. Ahora, consideremos este tercer ejemplo. Nos dicen que tenemos que encontrar el valor de alfa para que si nosotros encontramos ese valor y lo reemplazamos acá en toda esta función, la función cumple la ecuación que está ahí. Entonces lo que lo están pidiendo es que realmente que reemplacemos la función y encontremos el valor de alfa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el paralelo anterior me hicieron una acotación que era buena y que me decían, profe, ya cuando yo derive por primera vez, ¿por qué tengo que derivar? Porque acá está la primera derivada, entonces necesito la primera. Y acá está la segunda, entonces tengo que derivar dos veces. Cuando calculo la primera derivada, la derivada del logaritmo va a ser el argumento, pero como denominador, por la derivada del argumento, regla de la cadena. Voy a obtener eso que está ahí. Pero aquí un alumno preguntó, pero profe, ¿y qué pasa con alfa? Si alfa no lo conozco, es una variable. Nosotros cuando derivamos, cuando dicen la derivada, estás derivando la función respecto a la única variable que estamos conociendo hasta ahora, que es x. Y como yo les dije, las demás por defecto son constantes. Aunque puede tener más de algún valor, puede ser 1, 2, 3, sigue siendo una constante. Por eso, ese término, cuando nosotros derivamos este término, el alfa se hace 0. Ahí obtenemos la primera derivada. Primero, el logaritmo es sumamente importante que se la aprendan bien porque casi toda la gente cae con eso. La derivada de un logaritmo de algún argumento, no voy a poner un color de cualquier argumento, va a ser el argumento como denominador por la derivada del argumento arriba, en el número 2. Voy a borrar aquí un poco y voy a ponerlo ahí, respecto a x. Esa es la regla. Pero la mayoría de las veces nosotros estamos tan acostumbrados a que esto sea x o 2x, que cuando la derivamos, o fuese un número, lo que sea, cuando derivamos, arriba no queda nada, no queda un x, queda un número. Entonces queda como el 2. Y ahí se va a ir el 2 y me queda 1 partido en x. Entonces estamos acostumbrados a que siempre es 1 partido en x, y no es siempre, porque depende del argumento. En este caso, como es cuadrático, no queda de esa forma. La derivada
me va a quedar entonces el argumento como denominador por la derivada del argumento, por la derivada de esto. Y la derivada de eso es 2x. Ahora, tenemos la primera. La segunda derivada va a ser de nuevo derivar esto. Y aquí viene el problema, que esa derivada es de una fracción, entonces se tiene que saber la derivada de una fracción. ¿Qué va a ser? La derivada del numerador, que es 2, por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, dividido por el denominador al cuadrado. Y ahí obtengo la segunda derivada. Es acordarse cuando yo tengo un f de x dividido en un g de x. La derivada de eso va a ser la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo partido por el denominador al cuadrado. Hacemos una regla para poder obtener eso. Ahora, tenemos las dos derivadas. Tenemos la primera derivada, que es todo esto. Tenemos la segunda derivada, que es todo esto. Y tenemos que reemplazar. Si reemplazamos, este término se multiplica por todo esto. Y al estar multiplicado se va al denominador porque es exactamente el mismo denominador. Entonces solamente va a sobrevivir el 2x cuadrado más alfa cuadrado menos 4x cuadrado. Multiplique estos dos. Más primera derivada multiplicada por este término, que va a eliminar el denominador. Y solamente me va a quedar el x que estaba ahí por el 2x. Menos 8 igual 0. Esto es una función cuadrática, ¿sí o no? Tiene x cuadrado, tiene x y tiene constantes. Y la podemos resolver. Ya lo hemos hecho millones de veces, ustedes lo han hecho, de encontrar el valor de alfa de una ecuación cuadrática. Entonces, ya resolverlo lo pueden hacer, no lo vamos a centrar. Porque no quiero demostrar otra cosa que yo encuentro que es más valiosa y que les va a servir, que es lo siguiente. Resolver esto, vuelvo a decir, lo pueden hacer, es resolver una ecuación cuadrática. Va a quedar un alfa x cuadrado, un bx más un c igual 0 y resolver, sacarle las raíces. Y sacan las raíces y pueden obtener el valor de alfa para que se haga 0. Recuerden que al encontrar las raíces van a obtener igual 0, x igual a algo o un número grande y un x a un número. Pero este número va a tener alfa, va a tener esta constante que queremos ahí. Va a estar entre medio, va a aparecer ese término. Entonces despejar esta y después despejar esa ya tenemos los dos valores. Puede ser que hayan dos, puede que haya uno que sea el mismo o puede que no haya ninguno. Eso va a depender del discriminante, del raíz de b cuadrado menos 4ac. ¿Se recuerda? Ahora, lo importante es fijarse, voy a borrar acá, no voy a borrar, es fijarse en este problema que está acá, esta función. Esa función tiene un logaritmo. Y la mayoría de la gente piensa que derivar logaritmo es lo más complicado. Y realmente es lo mejor que te puede pasar en la vida, un logaritmo. ¿Por qué? En este caso lo pudimos sacar los dos resultados fácilmente. Nos complicó un poco más el segundo por esta fracción, pero lo pudimos hacer. Pero ¿qué pasa si yo les tiro este ejemplo? Imaginemos que tengo acá un 3x, multiplico por un x cuadrado más un 5x, abajo pongo un seno, estoy aburrido, un seno, y pongo un 3x menos 5 elevado al cubo.
y les digo derive. ¿Cuál es la complicación acá? En este ejemplo, ¿qué es lo que podría complicar si yo le digo, hágame la primera derivada y después que haga la primera, hágame la segunda derivada? Que va a ser monstruosa. ¿Por qué? Porque cuando derivemos el numerador, está en una multiplicación. Entonces, al estar en una multiplicación de dos funciones, vamos a tener que hacer esta regla de la multiplicación. La derivada del primero por el segundo, más el segundo por la derivada del primero. Multiplicado por el denominador. Menos la derivada del denominador, que sería la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, por el numerador. Y después todo el denominador elevado al cuadrado. Entonces se dan cuenta que se puede hacer, pero es complicado. No es tan fácil, ¿sí o no? Es largo, es tedioso. ¿Por qué yo les digo que los logaritmos es lo mejor? Apliquemos logaritmo natural en ambos lados. ¿Qué me queda? Logaritmo natural. Logaritmo natural. Y me van a decir, ya, pero ¿qué pasó? Me complicó porque no me sé el logaritmo. Me asustó más. Pero lo que ustedes sí saben son las reglas del logaritmo. La regla del logaritmo dice que si hay una división, yo puedo escribir eso como una resta. Y cuando hay una multiplicación, yo puedo escribir eso como una suma. Menos el logaritmo del 3x menos 5. ¿Sí o no? Todo esto es igual a esto, por la regla del logaritmo. Fíjense. Vamos a ir. Esto lo dejo ahí. Este término está multiplicando, entonces lo puedo sacar afuera como una suma. Estos términos se están dividiendo, entonces son una resta, pero entre ellos están multiplicándose, por eso tienen el mismo signo del negativo. Segundo, hay una propiedad que el logaritmo de a elevado a la n es lo mismo que n logaritmo de a, que también se lo enseñaron, ¿sí o no? La de las potencias. Entonces, me queda un medio logaritmo de 3x. Porque esa raíz sale para afuera del logaritmo multiplicando el exponente. Más, y al otro lo dejo igual. No puedo hacer nada. Tampoco es mágico el logaritmo. Menos logaritmo de seno de x. Menos 3 veces, porque ese exponencial sale para afuera, x menos 5. Y acá yo tengo el logaritmo de y. Siempre tengo el logaritmo de y. Derivo ahora. ¿Por qué derivo? Porque yo quiero la derivada. La derivada del logaritmo es, como se lo enseñé, el argumento por la derivada del argumento. Un medio, porque hay un medio, este logaritmo. ¿Cuál es la derivada de ese logaritmo? 1 partido en 3x por 3 más x cuadrado más 5x por 2x más 5, que es la derivada del de abajo, del denominador, menos seno de x partido en coseno de x, menos 3 veces 3x menos 5 por la derivada que es 3. Y el resultado final, ya lo obtuve, va a ser, yo quiero este. Entonces lo despejo. Y me queda que la derivada de y va a ser y, voy a pasar ese y para el otro lado, por todo este paréntesis, por todo esto. Pero yo conozco el y estaba acá arriba. Y lo copio y lo pego.
lo pongo acá. Y lo multiplico por eso, pero la resolví. Hice muchas líneas para explicar, pero uno simplemente podría hacer logaritmo y de esta línea obtener el resultado inmediatamente. Pero me centré en explicar las reglas del logaritmo. Pero uno puede saltarse y obtener la derivada inmediatamente. Entonces esa derivada, que era muy complicada, realmente con logaritmo me soluciona el problema. Esa es la forma de resolver derivadas como la más avanzada. Pero esa nunca se explica en ningún curso. En ningún curso te la van a explicar. Porque lo que se espera es que tú lo aprendas haciendo ejercicios. Haciendo millones de ejercicios te vas a dar cuenta de alguna propiedad del logaritmo. Y que el logaritmo te puede solucionar muchas cosas. Pero, es un arma de doble filo. Porque si la función y es muy fácil, te hace el contraproducente. Porque si te la pudiste haber hecho de un paso muy sencillo, hacerla no tiene mucho sentido. Ejemplo en este. En este ejemplo tenemos un logaritmo de x cuadrado más a cuadrado. Vamos a hacerlo con este ejemplo. Acá está anotado. Vamos a aplicar lo que les dije que se podría hacer para calcular las dos derivadas. La primera, no tiene sentido que apliquemos esa regla del logaritmo porque ya hay un logaritmo. Entonces simplemente la desarrollamos. Me queda esto, que ya lo conocíamos. Pero ahora acá yo puedo aplicar la regla que yo les dije el logaritmo. Que voy a hacer eso. Aplico logaritmo en ambos lados. Si aplico logaritmo, me queda logaritmo de y', porque es y' ahora. Entonces, logaritmo de 2x partido en x cuadrado más alfa cuadrado. Si derivo, me queda por la parte izquierda el argumento, que es y', por la derivada, que es 2', porque la derivada del argumento es 2 veces la derivada. Y en el otro lado voy a obtener la derivada del 2x. Me va a dar un 2x por la derivada, que es un 2. Menos, ¿por qué un menos? Porque acá hay un denominador. Entonces aparece el menos logaritmo. Y la derivada de ese logaritmo me va a dar x cuadrado, alfa cuadrado, por 2x. Entonces la segunda derivada me va a quedar y' por todo eso. 1 partido en x, factor común, 2x partido en x cuadrado más alfa cuadrado. Y el y' ya lo conozco, es todo esto. Entonces lo puedo reemplazar ahí. Voy a reemplazarlo y obtendría 2x partido en x cuadrado más alfa cuadrado por todo eso. Y ahí obtengo la segunda derivada. ¿Qué es lo que pasa? Que esta segunda derivada, si la quiero agrupar, me voy a demorar más. Me voy a demorar un poco más a que si hubiera hecho simplemente la derivada por fracción. A eso voy. Que es igual de fácil, pero complica un poco más las cosas. La ventaja es que te separó inmediatamente el factor común y te lo dejó separado en estos términos. Y aunque ustedes no crean, estos términos sirven para escribir las ecuaciones mejor de esta forma que de la otra por las integrales. Que después cuando aprendan en más de 2 integrales, cuando quieran integrar, este procedimiento de pasar de la derivada normal que nosotros conocemos, que lo voy a anotar acá, si lo hiciéramos como la forma normal me dice que la segunda derivada de eso va a ser la derivada del primero por el denominador menos el 2x por 2x, todo eso partido por x cuadrado más alfa cuadrado. Es exactamente el mismo resultado, son lo mismo. Si no me crean, corroboren, pero va a dar lo mismo. La diferencia es que al estar separada, a esto se le conoce como, si le quiero integrar, fracciones parciales. ¿Por qué? Porque está parcial, está separado. Está separado, está parcialmente
en más términos. Esta integral, acuérdense, vean el video después en un año más, van a decir, esa integral es sumamente complicada de hacer. Pero esta integral es súper fácil, porque la integral de ese, que es un logaritmo, este es un logaritmo, y esa integral también es un logaritmo. Se pueden ver al ojo. Es lo opuesto, es imaginarse al revés, porque tengo una función y tengo su derivada. Es un logaritmo. Tengo su función y tengo su derivada a un logaritmo. Por eso hablaba un poco y le di más tiempo a esto. Porque puede ser, lo más probable es que en una prueba ustedes tengan funciones muy complicadas y van a tener que derivar una vez, 2 veces y hasta 3 veces, o n veces. Y de repente te soluciona más la vida aplicarles logaritmo. Ahora, continuemos. Otro más. Imaginemos el problema que está ahí. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden detener y lo podemos centrar más en la duda. Imaginemos que tenemos esta función de acá. Y nos dicen que calculemos la derivada enésima. Eso quiere decir que derivemos la primera, después la segunda, después la tercera, y así sucesivamente, hasta encontrar el n. Cuando dicen que encuentra la enésima, es que encuentras el patrón. Tiene que tener un patrón de orden. La primera derivada va a ser de la forma, si derivamos con la regla de la fracción, me va a quedar esto que está acá. Fíjense, la primera derivada es 0, por esto es 0, menos, por eso está el menos, 1 por la derivada del de abajo, multiplicado por el x cuadrado, por el denominador al cuadrado. Ahora, la segunda derivada va a ser algo parecido, pero va a empezar a cambiar el orden. Va a ser un 1 menos x al cubo, y acá van a empezar a aparecer unos términos. Porque ahora, si yo derivemos este, me va a quedar lo siguiente. Si yo derivo, me va a quedar la derivada del primero por el segundo, que es 0, menos la derivada del segundo por el primero, y todo este término al cubo. Sí, está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que yo voy aumentando no le voy encontrando el patrón. Y eso pasa porque cada vez que ustedes le hagan hacer un problema, tienen que pensar lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es ver si puedo simplificar esto, o encontrar una forma en que sea lo mejor posible yo visualizar el problema. Que yo lo pueda visualizar de una mejor manera. Recién, por si acaso, me comí, déjenme retroceder aquí, que con la duda. Ahí. Que abajo estaba la cuarta, porque el cuadrado de esto. Ahí está. Estaba mentalmente decía, no, cometiste un error. Ahí. Entonces, tenemos que pensar esa ecuación, ¿cómo lo puedo escribir? Y fíjense, esa ecuación yo la puedo escribir como 1 menos x elevado a la menos 1. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero cambia todo, porque cambia toda la forma de ver los patrones ahora. Porque fíjense, para la primera derivada voy a obtener menos 1, 1 menos x elevado a menos 2. La segunda derivada voy a obtener menos 1 por menos 2 por 1 menos x a la menos 3. La tercera derivada voy a obtener menos 1, menos 2, menos 3 por 1 menos x elevado a la menos 4. ¿Vemos el patrón? ¿Qué patrón hay acá? ¿Esto qué es? Es un factorial. Siempre que multipliquemos un número por el sucesor o el antecesor, hay un factorial. Entonces, para la función n, la derivada enésima, vamos a tener el n factorial. Porque si vale 3, tengo 3 por 2 por 1. Si vale 2, voy a tener 2 por 1.
Si vale 4, es el 4 por 3 por 2 por 1. Pero hay un signo que va a cambiar. En este caso va a ser positivo, porque menos 1 por menos 2 es positivo, pero en este caso es negativo, y en este caso es negativo. Entonces el signo va a cambiar. Pongo el menos 1 porque el 1 no afecta en nada. El 1 al multiplicarlo no afecta en nada. El menos. Y ese menos va a cambiar. Si termina en impar, va a ser negativo, y si termina en par, va a ser positivo. Por eso lo leo n, porque si el n es par, 2 me va a dar positivo. Si el n es impar, me va a dar negativo. Y tengo el elevado a 1 menos n. Ahí. Y ahí obtengo el patrón. Ese patrón igual lo podríamos haber obtenido de este, que está acá, pero se hubiera complicado un poco más la cosa. Ahora, con eso, por lo menos el ejercicio que hicimos era para comprender este concepto de derivadas de orden superior. Ahora vamos a pasar a lo más importante, que es razón de cambio. Razón de cambio es lo más importante de Mate 1. Es lo que uno puede decir, ¿qué aprendiste? Razón de cambio. Porque aplica todo, aplica derivada, cambio de variable, regla de la cadena, todo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que entender dos cosas. Primero, que nosotros ya entendíamos lo que era la derivada. Que nosotros teníamos un punto X y nosotros queríamos saber más o menos cómo se comporta la función en esta zona, en la morada. Y para eso yo me acercaba con otro punto. Me acerco con un valor de A que yo conozco. Ese valor de A yo me voy acercando y puedo saber la información, la puedo obtener. ¿Cómo la puedo obtener? Por medio de una recta. Si esos puntos se acercaban mucho, yo podía tener la derivada que es la pendiente. Entonces, la pendiente de esa recta va a ser delta I partido en delta X. Delta I son las funciones. La función evaluada en X menos la función evaluada en A. Partido por delta X, que es X menos A. Ahora eso es lo que nosotros teníamos como pendiente. Y si el A se acerca mucho al X, es un límite. Cuando el X tiende a A o el A tiende a X, esa era la derivada. Es lo que yo obtenía. Era el valor de la pendiente. Esto era la pendiente. Pero esa pendiente tiene un nombre en especial. Se llama razón de cambio. Razón de cambio. Es cómo cambia X respecto a A o cómo cambia A respecto a X. Cómo me voy acercando. Cómo se comporta la recta. Cómo se cambia mucho. ¿Qué se refiere a que cambie mucho? Que la pendiente es muy pronunciada. Puede ser así o puede ser así. Que entre el valor del X y el A hay mucha diferencia. O puede ser que cambie poco. Que hay muy poca diferencia en las funciones. Entonces, por eso es tan importante la pendiente. Y eso es lo que te dice. Que la razón de cambio va a ser descrita como esto. Pero esto ya lo conocíamos como la derivada. Entonces, estos son los problemas de razón de cambio. Es encontrar resolver ecuaciones con derivadas. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente se complica, y es normal, porque los problemas en general, lo voy a escribir acá, nosotros estamos acostumbrados a que la función dependa de X. Entonces, si la función depende de X, derivo la función, reemplazo en X y obtengo el resultado. El problema es que en la vida real, y esto es natural, la función depende de más de una variable. Y lo más normal es que a mí no me digan la función. Entonces a mí me dan variables. Me dan información. Juanito mide tanto, avanza tanto. Me dan la información. Y yo tengo que encontrar la función que me relacione las variables. Y por medio de esa función y las variables que me da, y alguna información que me den extra, poder resolver la ecuación. Entonces eso vamos a hacer, esos pasos. Eso es razón de cambio.
Y para eso vamos a hacer, los ejemplos teóricos no sirven de nada, el de acá, que este es el real. Una bola de nieve se derrite a tanta razón. Entonces, fíjense, primer paso, leer tranquilamente. Una bola de nieve, dibujen la bola de nieve. Es una bola esférica, todo. Y nos dice que se derrite a una razón de tanto. Entonces, la razón yo sé que es una derivada. Es lo que dijo el profe recién. La razón o el cambio aumenta, disminuye, pierde, gana. Todas esas palabras son lo mismo en un sinónimo y significa que hay un cambio. Siempre que hay un cambio hay una derivada. Pero yo no sé de qué. Pero lo único que sé es que eso vale 0,05 centímetros cúbicos partido en segundos. Entonces, fíjense, teníamos que la razón era la función dividido por la variable. Y aquí las unidades son centímetros cúbicos. Esa es la función. ¿Qué fenómeno se mide en centímetros cúbicos o en metros cúbicos? O en algo cúbico, distancias cúbicas. El volumen. El volumen se mide en cúbicos. Entonces esta es la derivada del volumen. ¿Respecto a quién? A la variable tiempo. Es cuánto cambia el volumen en el tiempo. Y es eso. Es que la nieve se está derritiendo. Es que está cambiando su tamaño, que después de un tiempo la bolita se hace más pequeña. ¿Qué es lo que cambió el volumen? Entonces tenemos una información, tenemos una función. Tenemos cómo cambia el volumen en el tiempo. Y nos preguntan la velocidad que disminuye, que es cambio, que es una derivada, la derivada del área. Entonces, ¿qué me están preguntando? El área en el tiempo, porque las cosas cambian en el tiempo. Solamente con leer. El último es un dato extra, este dato después lo vamos a ocupar, no importa nada por ahora. Tengo el volumen y me preguntan el área. ¿Qué función me relaciona el volumen y el área? Para eso tienes que saber la figura de una esfera. ¿Cuál es el volumen de una esfera? El volumen de una esfera es 4/3 de pi r cubo. Y el área es 4pi r cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, fíjense que este 4 está acá adentro. El volumen es igual al área por r partido en 3. Encontré la relación. Tengo la ecuación. Segundo paso, derivar. Derivo la función, el volumen, respecto al tiempo. ¿Qué me queda en el otro lado? Me queda dA dt por r tercios, porque son dos funciones, más a por dr dt, y acá vamos a poner el tercio, porque son dos funciones, una es a y la otra función es r. Son dos variables, están separadas. Entonces tengo que hacer la regla de la multiplicación. ¿Conozco cuánto vale el dB dt? Sí, acá me lo dan. 0,5. ¿Conozco el DADT? No, porque eso es lo que me pregunta. ¿Conozco cuánto vale R? Sí, porque me dicen que cuando la esfera tiene un radio, un diámetro de tanto. Entonces tengo el diámetro, tengo el radio. ¿Conozco cuánto vale la? Sí, porque reemplazo el R y obtengo el A. ¿Conozco el DRDT? Y aquí viene la pregunta. ¿Conozco el DRT? No, porque no lo tengo, pero lo puedo calcular. A ver, ¿qué me da? ¿Cuál es el dato que me dieron? Ah, el dB dt. Entonces me voy a la función del volumen. Y en esa función puedo derivar. Yo tengo dB dt es igual a 4/3 pi 3r cuadrado
por dr de t. ¿Se dan cuenta que aparece? Voy a borrar acá. Ahí va un b. Voy a borrar bien acá. Cuando yo derivo respecto a r cubo, me queda 3r cuadrado. Pero tengo que multiplicar por la variable, por el argumento que es r, en el tiempo. Este valor lo conozco. 4/3 es un número, pi es un número, el r lo conozco, del problema que era 5, 3, y puedo despejar el dr de t. Y reemplazo. Es simplemente reemplazar. Sería 0,05 igual a dA de t. El r vale 5, 3, el área vale 4 pi 5 cuadrado dividido en 3 por dr de t, que sería toda esta cosa. Que dr de t sería el 0,05, el 3 pasa multiplicando, el 4 dividiendo, el pi dividiendo, y el 3 r cuadrado. Oh, se fue todo. ¿Dónde se fue? Ahí. Más el término del r. Y ahí yo puedo calcular el dA. Vamos a hacer otro ejemplo, pero dense cuenta del procedimiento. Si el procedimiento es lo más importante, resolver la ecuación ya no es tanto. Me van a dar información, yo la anoto. Siempre la información en estos ejercicios de razón de cambio, una de las informaciones lo más probable es que sea derivada, que sea un cambio. Por eso razón de cambio, problema de razón de cambio. Entonces tengo que entender qué variable es la que es la derivada. Después me pregunto qué es lo que me preguntan y tengo que pensar qué ecuación es la que relaciona los dos. Y eso es todo. Otro. Un hombre mide 6 ft. Ft son pies en inglés, foot. Entonces tengo 6 pies. Digo, pie a metro, no me complico, están en 6 pies, nada más. Y me dice, entonces dibujo la persona. Un hombre mide 6 pies. 6 ft. Dicen que esa persona camina a razón. O camina, o aumenta, o disminuye, sinónimos. Entonces esto es una derivada. ¿Y cuánto vale esa derivada? 5 pies por segundo. Entonces la derivada de una distancia. Es lo que camina. Es la derivada en el tiempo. La persona camina a una razón. Es la velocidad, el dx de t. Hacia una luminaria, a un foco de luz. Entonces vamos a copiar esto acá. Ahí. Y vamos a poner foco de luz. Y el foco de luz mide 10 pies. Entonces ahí tenemos el dibujo. Ese foco de luz alumbra. Y se genera una sombra de la persona. Que es lo que dice. Entonces los preguntan ¿a qué razón cambia la longitud de la sombra? Lo que lo están preguntando es que si a esto lo llamamos sombra, S, lo están preguntando cuánto cambia la sombra en el tiempo. Y eso es todo. No tenemos más información. ¿No fue lo que vale 16 la luminaria? 16, sí, sí. Espera, ¿qué cosa? 16. 16. Digo que era un número. Entonces, tengo dx de t. ¿Qué es x? X es hacia dónde camina, ¿sí o no? Es hacia donde avanza la persona. Entonces, es este tramo de acá. Para allá avanza, se está acercando. Entonces, esto es X. Y esto es S. La sombra. ¿Y qué observan ahí? Entonces tienen que observar el dibujo. ¿Qué es lo que ven? ¿Ven una esfera, un cuadrado? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué ven?
un triángulo, o dos triángulos, o tres triángulos. ¿Cuántos triángulos ven? Dos. Y tienen que ver dos. ¿Por qué? Hay uno que es este de acá, pero hay uno más que es congruente, que es el de acá. Comparten el mismo ángulo. Si son congruentes, ¿qué pasa? Hay una relación. Yo a todo esto lo puedo llamar L, el largo total. Y el L va a ser igual a S más X. Y acá yo tengo la función, porque tengo X y tengo el S. Me están pidiendo el S. Y me dieron el delta X. Entonces tengo que derivar esta función. Esa función me va a quedar dl de t es igual a ds de t más dx de t. ¿Tengo el dx? Sí, me lo dieron. ¿Tengo el ds? No, es lo que me pregunta. Ah, y el dl. ¿De dónde saco l? Ah, pero tengo una relación. Yo sé que 16 partido en L es igual, por triángulos congruentes, por proporción, a 6 partido en S. Entonces, yo sé cuánto vale L. L va a ser igual a 16 partido en 6 por S. Y la derivada, entonces, va a ser 16 partido en 6 por ds de t. Y la reemplazo. Si lo reemplazo, ¿qué voy a obtener? Me queda esta ecuación. dl. dl era 16 partido en 6 ds de t. Igual a ds de t. Más 5. ¿Por qué? Porque el dx de t valía 5. ¿Puedo resolver la ecuación? Sí. Me quedaría 16, 6 menos 1 ds de t igual 5. Y reemplazo. ¿Qué más podría hacer también? Podría hacer otra forma también, porque podría fijarme que el x me lo dicen. Porque yo tengo la razón. Por si aquí ya calculé la razón que es constante. Entonces la sombra va cambiando constantemente. Otra forma de haberlo hecho era fijarse en decir, ah, mira, yo sé que la persona está a 10 pies de distancia. Entonces conozco el x. Si conozco el x, podría dejar la función como constante, ls simplemente, y derivar. Entonces sería ls más s más 10. Y ahí derivaba, se dio al 10 y me quedaba el otro factor. Y se podía obtener de la misma forma. Y veamos uno más. Sí, después tengo el globo, 7. Y el triángulo. 11:30 y son las 11. Ya podemos seguir un poco. Entonces, igual nos quedan 15 minutos. Estaba pensando en eso. Supongamos ahora el del globo caliente. Acá dice que hay un globo que va ascendiendo, que va subiendo, en línea recta. Y que desde el suelo una persona lo está mirando. Entonces ahí lo está mirando esa persona. Esa persona se encuentra a una distancia de 500 metros. En lo que te dice. Un globo de aire caliente asciende a una línea recta desde el suelo por un observador de 500 metros. En el momento que el ángulo vale pi cuarto, no lo voy a anotar, voy a poner teta. ¿Por qué? No es bueno poner los valores, es poner dibujo, en el dibujo poner la información ahí como con variables. Teta, porque ese ángulo va a variar. Va a variar. Los 500 metros no van a variar, porque la persona va a seguir estando ahí, me dice. Es la inclinación de la cabeza la que va a cambiar. Y la altura también va a cambiar, entonces h. Me dicen que el ángulo
crece a una razón de 0,14. Entonces la derivada del ángulo en el tiempo es 0,14. ¿Ves que ahora estamos aprendiendo a leerlo más rápido? Ya no lo fijamos en la unidad igual me lo dice, ¿eh? Radianes, minutos, teta partido en t. Y me preguntan qué tan rápido crece el globo, la distancia, el h. ¿Qué función trigonométrica o qué veo ahí? Un triángulo, rectángulo. Tengo los dos catetos, uno me lo preguntan y el otro me lo dan. Tangente. Tangente de teta es igual a h partido en 500. La derivada de tangente, si tengo la ecuación, segundo paso. Derivo. La derivada de tangente es secante por la derivada de teta en el tiempo, porque acuérdense que no estoy derivando respecto a teta, estoy derivando respecto al tiempo. Igual a dh de t por 1,500. ¿Conozco el secante de teta? Sí, porque tengo el ángulo, pi cuarto. ¿Conozco el de teta? También, me lo dieron, 0,14. ¿Puedo despejar de h de t? Sí, y resolví la pregunta. ¿Se dan cuenta que si siguen estos pasos, los problemas de razón de cambio, que son los más complicados, lo que más muere la gente, y es lo que vale un tercio de la prueba, siempre que hacen problemas de derivada, de razón de cambio? Mínimo un tercio de la prueba. Es donde caen todos. Cuarto problema. Tenemos un triángulo. Vamos a agregar una hoja. ¿Dónde está? Ahí. Tenemos un triángulo y los dice, dibujemos un triángulo. Dice, hay un triángulo. Y la altura, ahí dice la altura, de ese triángulo disminuye. Entonces, dh de t, 2 centímetros. Si disminuye, y esto es un detalle que se me pasó, pero si disminuye, ¿qué pasa con el signo? Es negativo, porque está disminuyendo. En lo anterior también, si disminuye siempre va a ser una relación negativa. Si aumenta es positivo, si disminuye es negativo. La pendiente. Tenemos el dh de t. Y los dicen que el triángulo disminuye a esa razón y el área también disminuye. Que el área en el tiempo también disminuye a una razón de 3 centímetros cuadrados en segundo. Fíjense las unidades, están coinciden. Porque área se mide en metros cuadrados. ¿A qué ritmo cambia la base? Entonces me está preguntando la base B, vamos a llamar. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué función me relaciona el área, el h y el b? El área. El área es la altura por la base dividido en 2. Entonces el dA de t va a ser dh de t por b medios más, porque ahora es la segunda, h medios por db de t. ¿Qué me preguntan? B de t. ¿Tengo el dA de t? Sí. ¿Tengo el dh de t? Sí. ¿Tengo la base? No me la dan, no me dan la base. Me dicen la altura, me dicen una altura de 60 centímetros. Y cuando el área mide tanto. Pero tengo la altura y tengo el área. Calculo el b. ¿Y tengo el h? Sí. Lo puedo resolver. ¿Se dan cuenta que todos los problemas los podemos hacer? Y ahora para terminar, vamos a parar un rato estos problemas. Y Profe, ¿sí? cuando es posición, ¿tiene que decir se devuelve para que sea negativo la razón? No necesariamente, porque mira, en el caso anterior de acá del foco de luz, a este, depende de tu sistema de referencia, sobre todo, porque nosotros podemos decir que la persona avanza para allá positivamente, pero, el X, este X estaba disminuyendo. El tamaño del X estaba disminuyendo, entonces era negativo. Viéndolo desde el palo de póster. Viendo de la persona, no, porque imaginamos que la persona no puede ver el palo de póster.
Entonces, que se aleje o se acerque tampoco te dice mucho si se disminuye. La única forma de saber que realmente es negativo o positivo es que te digan, está disminuyendo o está aumentando. Que te digan, camina una razón, no te dice nada. Es tan subjetivo como tú, dónde te estás parando. ¿Cómo saber cuál usar? Porque hay que pararse un momento en el dibujo y ver el resultado. ¿Qué pasa si fuese negativo? ¿Qué pasa si fuese positivo? Eso. ¿En cuál más? Teníamos el del globo. El de la bola de nieve, la razón era negativa. ¿Por qué? Porque está disminuyendo. Ahí yo la puse positiva, pero había que ponerla negativa. Cambia el signo. ¿Por qué? Porque estaba disminuyendo. Entonces, esa es la única acotación que había que tener, que me lo había comido, que era el signo. Ahora, sobre lo último, que aplica todo esto, son los polinomios de Taylor. Realmente aplica lo primero que hicimos, las muchas derivadas de orden superior. No aplica a razón de cambio. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una función y nosotros ya sabemos que esta función, yo puedo preguntarme qué forma tiene en un punto determinado y su localidad, en su vecindad, en la zona roja. Hay veces que las funciones no la podemos conocer, que es una función muy complicada. Entonces apareció Taylor y Taylor te dice, tranquilo, que todas las funciones tú la puedes aproximar a esta suma de polinomios. Se llama polinomio de Taylor, es un polinomio. Ahí voy a explicar por qué. Y este polinomio puede tener cualquier forma, pero cuando yo me acerco a esta zona, me comporta igual. Entonces, los polinomios son más fáciles para dibujar, para calcular los máximos y mínimos. Por eso es la ventaja de los polinomios. Por eso Taylor es un buen teorema. Porque todas las funciones que tú tengas, las puedes pasar a polinomios. Y si tienes los polinomios, las derivadas son lo más fácil que hay en la vida. Ese polinomio, el que vamos a trabajar, fíjense que Taylor te dice lo siguiente. Tú tienes una función, f de x, y tú quieres saber cómo se comporta esta función cuando el x vale algo, un a. Esa función puede ser muy complicada. Puede ser la que habíamos hecho antes, el seno de x, partido en x, y todo ese término muy monstruoso. Y no la podemos saber, porque sería muy complicado evaluarla y ver más o menos cómo se comporta. Saber si es un máximo, si es un mínimo. Entonces Taylor te dice, no te preocupes. Aplica a mí, no lo puedo pegar, no sé por qué. No lo deja pegar. Ya. Vamos a anotarlo acá. Dice, aplica mi siguiente teorema, que es el siguiente. K enésimo, lo voy a anotar acá. XA de K. ¿Qué quiere decir? Que la función X yo la puedo escribir como esa suma de polinomios. Va a ser la derivada 0, que es la función, porque no tiene derivada, evaluada en A. Partido por 0, porque el K es 0. En la sumatoria el K parte en 0 y termina en N. Ahí está. Por X menos A elevado a 0. Más primera derivada, porque vamos en el 1 ahora. Evaluado en 1. X menos A elevado a 1. Más segunda derivada. Por eso es el K enésimo. Segundo factorial, X menos A, y lo estamos dando cuenta del patrón. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Esto evaluado en 0 es 1, esto es 1, y me queda simplemente que la función va a ser igual a la función evaluada en A, más unos términos. La primera derivada por X menos A, más la segunda derivada, partido en 2, factorial, por un X menos A factorial elevado al 2, más una tercera derivada evaluada,
Y así sucesivamente estoy generando un polinomio, porque hay un grado x, un x cuadrado, un x cubo. La ventaja es que casi siempre los problemas que hacemos en la universidad y en el colegio, lo más fácil es que el a valga 0. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Porque si el a vale 0, esto se hace 0, eso se hace 0, se hace 0, y se arregla más todavía el problema. Me quedaría simplemente esto, ¿no? Más la primera derivada evaluada en a por x, más la segunda derivada de x cuadrado, partido en 2, más la tercera derivada de x cubo partido en 3. Y así, es una aproximación. Eso es lo que hace el Taylor, es aproximar, nada más. Pero para poder hacer esta aproximación tienen que aprender a derivar una vez, a derivar 2 veces, a derivar 3 veces y así. Y eso es simplemente expansión de Taylor. Y acá hay 2 ejemplos que los vamos a hacer. La exponencial de x. Esta es la función. Y quieren que evaluemos cuánto vale el polinomio cuando el x tiende a 0. Cuando el x vale 0. Entonces esta es la función. Y me están preguntando que evalúo para el x0. Entonces Taylor, ¿qué me dice? Va a ser la función evaluada en 0 más la derivada de la función evaluada en 0 por x más la derivada, segunda derivada en 0 por x cuadrado partido en 2. Pues recuerden que como es 0, esto se hace en 0. Tercera derivada y así sucesivamente. Mientras más lo expanda, más preciso va a ser. Mientras más expanda la función, voy a tener muchas funciones. Voy a tener primero un x cuadrado, un polinomio cuadrado. Después voy a obtener una cúbica. Después voy a tener una cuadrada. Y cada vez me voy a acercar más y se va a mejorar esto. Y si yo hago un zoom, si yo me acerco a esto, voy a obtener una función que se comporta exactamente igual. En la localidad, en la vecindad, en el límite. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Necesito saber las derivadas. Pero ¿cuál es la derivada en exponencial? Es la misma. Cualquier derivada enésima de la exponencial es la misma exponencial. Derive. Te va a quedar siempre exponencial. Entonces, en todas estas va a ser exponencial evaluada en 0. 1 más x cuadrado más x cubo factorial. Acá el 1 no lo pongo. X a la cuarta. Y así. ¿Y la exponencial de cuánto vale? 1. Entonces me queda 1 más x cuadrado más x cubo y así. ¿Cuánto vale la función en 0? Realmente la exponencial vale 1. El primer término. Los demás son aproximaciones. Es una aproximación. No va a ser precisa, es una aproximación. En este ejemplo no tiene sentido hacerlo porque ya conocemos la función. Pero si no la conociéramos y no sabemos su derivada o no sabemos si es un máximo o mínimo, ahí sí tiene sentido hacer el polinomio. Porque si esto fuese una función muy complicada y yo obtengo esto y quiero saber el máximo o el mínimo, derivo. Y la deriva de un polinomio es re fácil. Y digo, lo aproximo hasta el tercer término. Uno así lo dice. Dice, voy a aproximar Taylor hasta el tercer término. Lo normal es que aproximamos hasta el segundo. Digo, hasta el segundo término. Y derivo. Obtengo la deriva. Aproximada en ese punto. Para el caso del coseno, para el segundo caso, se obtiene exactamente lo mismo. Voy a escribir acá. Para el caso del coseno obtenemos exactamente lo mismo. La diferencia que tenemos que fijarnos en esto. Si yo derivo la función coseno, la primera derivada me da seno. La segunda derivada me da menos coseno. Y la tercera derivada me da coseno, esto me equivoqué, menos seno, menos coseno, seno, y la cuarta derivada
obtengo de nuevo el coseno. Es cíclico, pero en ciclos de 4. Necesito derivar por lo menos 4 veces para volver a obtener la función original. Entonces, cuando yo hago Taylor, cuando yo aplique Taylor, esto es una sumatoria de la derivada enésima evaluada en 0, porque lo vamos a evaluar en 0, dice ahí evaluada en 0, de k factorial por x menos 0, que lo dejo x, elevado a k. Pero son 4 funciones distintas. Coseno, menos coseno, y seno. Entonces, esa sumatoria se divide en 4 sumatorias. Van a ser las primeras, van a ser siempre coseno, para sin derivar, para la cuarta, para la octava, y siempre de 4 en 4. Van a dar siempre, la función va a dar coseno de 0. En partido en k. Pero, entonces, de 4 en 4. Por eso pongo 4k. Fíjense, si el k vale 0, obtengo este. Si el k vale 1, por 4 me da 1, 2, 3, 4. Obtengo ese. Y el x va a tener que ser elevado a 4k. Y ahí es para hasta n, no es hasta n. Es hasta n partido en 4, porque voy a hacer 4 paquetes. Ahora voy a hacer otro más. El segundo paquete va a ser para la función menos seno. Y ya no va a ser 4k. Va a ser el 4k más 1. Porque cuando el k vale 0, me va a dar 0 más 1, 1. Primera derivada. ¿Se dan cuenta? Por x de 4k más 1. El otro paquete va a ser para la función menos coseno. Y va a ser 4k más 2. Y el último, para que la suma total me dé n, porque aquí hay n 4 términos, n dividido en 4 términos, n partido en 4 y n partido en 4 me da n. Son todos los totales, pero estoy separando los paquetes de 4, los primeros 4, los siguientes 4, los siguientes 4. Voy a obtener la función seno 4k más 3. No puede ser 4 porque para el 4 ya voy a volver al primero. Y ahí obtengo el polinomio de Taylor. Esta es la diferencia que tiene con la exponencial, la derivada siempre es la misma. Entonces hacía solamente una. Pero en las trigonométricas no, porque las trigonométricas, las derivadas no son totalmente cíclicas siempre. Hay como un periodo hasta que vuelva a ser la misma. En este caso el periodo de 4 funciones. 4 derivadas, recién ahí obtengo la misma. Y si derivo voy a obtener de nuevo las 4 veces y así. Por eso separé este polinomio en 4 partes. ¿Ya? Este es el polinomio que está acá. Lo dividí en 4 partes porque son 4 funciones distintas. Para las primeras, siempre que son los términos de 4, va a ser coseno. Para los que sigue va a ser un menos seno, después un menos coseno y un seno. Y ahí me quedaría el polinomio. Recuerden que esto está siendo grabado, entonces igual lo pueden ver después tranquilamente. ¿Ya? Eso. Y lo estaríamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Entonces, los vemos. Cuídense. Profe, disculpe, Sí. ¿cuál era el... ¿Dónde se ven los videos? ¿Qué cosa? ¿Dónde se ven los videos? Ah, ya. Te vas a YouTube y buscas el canal que diga Solicius, que es mi apellido terminado en IUS. Solicius, un gato. Y en ese canal hay uno que dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el canal de ustedes? Ah, me voy a la lista. Espérate, aquí voy a apretar el canal. Ahí está. Y en listas aparece las matemáticas. Acá dice, en el rojo dice Mat 021 paralelo 7, el 4 y el 13. Que a los 3 paralelos que le hago. ¿Ya?
Entonces ahí te Ah, puedes ya. suscribir Gracias, profe. y lo otro. También están los de física 110. Ya, eso. Chao, chao. Suscríbanse. Chao, profe. Ya. Chao, profe.